Buenos días, señores. Benavides. Bendezú. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Coveñas. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Coveñas, presente. Guerrero. Guamaní. Guamaní presente, ingeniera. Muy bien. Huarcaya. Presente. Julca. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Norabuena. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ochoa. Buen día, ingeniera, presente. Muy bien. Peña. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Polo. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Quispe. Rivas. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Santana. Santana presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Tello. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. En la clase anterior me preguntaron que si vamos a empezar a usar el GECRAS en esta clase o en estos días. Y la pregunta es que no, digo, la respuesta es que no, porque vamos a aprovechar esta hora de teoría, de práctica, digo, para avanzar la teoría y después vamos a desarrollar el tema de hidráulica. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema de hidráulica, en el punto que se presente, ahí vamos a hacer un ingreso a hablar del GECRAS. Sin embargo, probablemente ya algunos de ustedes han utilizado este programa para Mecánica de Fluidos 2. Y además, puede que todos estén ya muy interesados en ir trabajando con el programa. En realidad, nosotros vamos a hacer un seminario bastante corto acerca del uso del GECRAS y la mayor parte la van a tener que aprender ustedes como autodidactas que son. Siempre nos encontramos que los alumnos son muy buenos en estos aspectos. Y de todas maneras, digamos, la idea es que a lo largo del ciclo vamos a ir haciendo algunas aplicaciones, de tal manera que esperemos que al final todos queden contentos con lo que han podido desarrollar con este modelamiento. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el primer tema del curso, que está referido a erosión de cuencas. En la clase anterior ya les había preguntado por qué es que podríamos nosotros estar interesados en este tema de erosión de cuencas. Y se los vuelvo a preguntar. Digamos, pueden ustedes participar utilizando el micro, indicándonos por qué debemos hablar de erosión de cuencas. ¿Nadie se manifiesta?
Ingeniera, bueno, creo que o sea, ¿por qué estudiamos la erosión de cuencas? ¿Se refiere a esa pregunta? Sí. Ujú. Claro, pues es un acto, o es una acción que no es beneficiosa para o sea, que cambia la geometría de la misma cuenca y que, bueno, debemos saber cómo afectará esta geometría para poder estudiar la cuenca, ¿no? Sí, solo que debemos analizar su respuesta. Usted ha dicho que la erosión no es beneficioso. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que tratar siempre de cambiar. Casi siempre los seres humanos nos sentimos como si fuéramos el centro del universo, o sea que lo que nos perjudica a nosotros es lo malo, lo que es perjudicial, lo que no es beneficioso. Pero debemos tomar en cuenta que formamos parte de un ecosistema. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, los seres inertes, etcétera, formamos parte del planeta. Y el planeta tiene todos sus procesos naturales. Y la erosión, la sedimentación y todos los demás son procesos naturales. De tal manera que nosotros no podemos decir que son beneficiosos o son perjudiciales. Simple y llanamente diríamos que son. O sea, así es la naturaleza. Y justamente nosotros tendremos más éxito cuando podamos conocer mejor la naturaleza. Y entonces cuando usted se refería a que era perjudicial o que no es beneficioso, se refiere a nosotros como seres humanos. Y entonces nos preguntamos cómo es que la erosión nos puede perjudicar como seres humanos. Ingeniera. Ingeniera, ¿Le escucho? con res- sí, compañero, Habla, por favor. habla. Con respecto a la pregunta que usted hizo sobre por qué estudiamos la erosión de las cuencas, yo creo, como usted dice, es un proceso natural de los ríos, de las cuencas, que justamente no afecta siempre y cuando no haya alguna estructura, ¿no? Ya la empezamos a estudiar porque proyectamos un puente o proyectamos alguna defensa ribereña y que justamente estas están cimentadas sobre las riberas o sobre los lechos. Entonces, ese proceso natural degrada los suelos y hace o ocasiona de que las estructuras fallen. Entonces, justamente las estudiamos para poder diseñar las estructuras teniendo en cuenta las alturas de erosión o los procesos que ocurren en las cuencas, ¿no? Muy bien, gracias a ustedes por sus respuestas. Tenemos en realidad que definir que nosotros construimos obras, pero por ejemplo decimos que nosotros vamos a construir la defensa ribereña y para poder proteger a esa defensa es que debemos conocer este tema, pero sin embargo empieza desde la formación misma de la ciudad. O sea, ahí donde los seres humanos han buscado siempre estar cerca del río porque el río es la fuente del agua, es que han colocado las ciudades al pie de los ríos. Y para proteger a la ciudad es que nosotros necesitamos hacer una defensa ribereña. Y entonces diríamos que todo debería empezar desde un ordenamiento territorial. En ese ordenamiento territorial nosotros podríamos pensar que nuestras ciudades están en un lugar protegido. De hecho, cuando examinamos los restos arqueológicos de nuestro país, incluida la ciudad de Caral, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, en esta ciudad de Caral no está construida al pie del río, todo lo contrario, está en la parte alta. Y digamos, no es la única. Encontramos varias ciudades prehistóricas que han sido construidas en lugares alejados de los ríos, justamente dejando que las zonas de cultivo aprovechen esa agua de los ríos y además estando protegidos de los desastres. Vamos a hablar más a este respecto, pero también quería señalar que vamos a hacer una diferencia
entre la erosión que puede producir un río, que sería la erosión en el cauce. Esa erosión en el cauce nosotros la vamos a estudiar en el capítulo de socavación, poco antes del examen parcial. Sin embargo, tenemos que lo que vamos a revisar ahora es una introducción principalmente dirigido a tratar de identificar de dónde provienen los sedimentos que llegan a los ríos. Y esto es a todo lo largo de la cuenca, no solamente en el río. Es por eso que aquí le hemos puesto de título erosión de cuencas. Nos referimos no solamente a la erosión en los cauces fluviales, sino a la erosión en todas las cuencas. Es por eso que vamos a empezar con una definición, luego vamos a hablar de los elementos de origen y regulación, luego hablamos de las formas de erosión, la ecuación de pérdida de suelos por erosión hídrica. Vamos a encontrar que existen distintas formas de erosión. Ustedes hasta el momento se han estado refiriendo principalmente a la que corresponde a la erosión en cauces. Sin embargo, en este capítulo nosotros nos vamos a referir principalmente a la que está indicada ahí, que vamos a ver que es una parte de la erosión que se produce en forma laminar en toda la superficie de la cuenca. Esa es la única forma de erosión que vamos a estudiar en este capítulo. Y luego vamos a hablar acerca de unos valores comparativos para poder medir qué tan grande o pequeña es esta erosión. Y luego explicar qué parte de esos sedimentos que se generan en la cuenca llegan a los ríos. Empezamos con la definición. Aquí decimos que el término erosión incluye todos los variados procesos de destrucción de rocas y arrastre del suelo, realizados por agentes naturales móviles e inmóviles. Nosotros podríamos pensar, de hecho, los agentes naturales móviles que conocemos son el agua y el viento. E incluso aquí estamos hablando del mar, pero sin embargo también estamos incluyendo aquí los inmóviles. Y dentro de esos inmóviles, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el glaciar y el biológico, en los cuales son, digamos, por efectos físicos, químicos o biológicos que producen también erosión. Los principales casos que consideramos corresponden a agentes erosivos del agua, que son la erosión hídrica. El agua produce una disgregación y transporte de las partículas del suelo y es por lo general la más importante y la más perjudicial. Y decimos por lo general es porque sabemos que a lo largo del planeta existen diferentes condiciones. Entonces, dependiendo de cuál es la condición en cada lugar, es que nosotros podemos encontrar algunas cuencas en las cuales la erosión eólica es muy grande. Esta erosión producto del viento produce el barrido de las partículas que están sueltas, pero también produce abrasión y arrastre de las partículas del suelo por la acción del viento. Esta erosión eólica la podemos encontrar en muchos lugares en que la velocidad del viento es muy grande y a veces está asociada con la falta de cobertura vegetal y las zonas desérticas. De tal manera que podemos encontrar, por ejemplo, que en algunos lugares como el sur del Perú, que tiene muy poca precipitación, en el departamento de Moquegua, por ejemplo, hay algunas zonas que tienen una erosión eólica muy grande, e incluso en las cercanías de las ciudades. Y aquí hemos mencionado también la que puede producirse por la erosión de los mares, que de hecho es significativa en las costas. Y aquí dice su importancia es menor, pero habíamos dicho que esto depende en qué lugar estamos y cuál es el agente. A nivel, digamos, si consideramos en términos globales, ahí pues sí podemos considerar que la erosión hídrica es la más importante.
Aquí vamos a hacer una diferenciación en cuál es el origen de la erosión y cómo la regulamos. Entonces diríamos que el origen está relacionado con el agente erosivo. Y como hemos hablado principalmente del agua y el viento, entonces este origen está relacionado con el clima. Mientras que la regulación está referida a cómo es que podemos cambiar esa magnitud de la erosión que produce el agente erosivo. Y entonces vamos a encontrar diferentes elementos que lo pueden regular o controlar. Y que son el suelo, la geomorfología, la cubierta vegetal, entre otras. Entonces tenemos referente al origen el clima. Cuando la erosión es hídrica, entonces en el clima lo que nos interesa es la precipitación. Y en esa precipitación nos interesan varias características. Aquí estamos señalando la intensidad y la frecuencia de la precipitación. Vamos a ver que en muchos casos resulta que las precipitaciones pueden ser muy poco frecuentes, incluso encontrarnos de que no llueve casi nunca, pero sin embargo podría ser que eventualmente se produzcan unas precipitaciones muy fuertes y gran intensidad. Esto lo encontramos, por ejemplo, cuando se produce el fenómeno del Niño. Allí nos encontramos de que después de muchos años con lluvias muy escasas, se producen unas precipitaciones bastante grandes y que tienen un efecto erosivo muy importante. También depende de la distribución de la precipitación a todo lo largo del estudio, y esto está referido a la erosión hídrica. En cambio, con la erosión eólica, lo que nos interesa determinar es la intensidad y el régimen de los vientos dominantes. Aquí nos interesa no solamente la velocidad de los vientos y digamos cómo se presentan estos cambios de velocidad a lo largo del tiempo, lo que nos estaría dando la intensidad del viento, sino que también interesa conocer cómo se presentan. En muchos lugares nos encontramos que, por ejemplo, en las zonas cercanas al mar, nos encontramos que en el día el viento puede estar dirigido del mar hacia la costa y en la noche en sentido contrario. Así también en diferentes lugares los vientos van cambiando de dirección a todo lo largo del día. De tal manera que ahí hablamos de una rosa de vientos para tratar de indicar cuál es la dirección del viento, y entonces viendo cuál es la dirección que tiene mayor frecuencia, se determina la dirección del viento dominante. Y estos vientos dominantes, digamos, son los que se pueden estudiar con más detalle para poder conocer estos efectos erosivos. Pero también hemos hablado de agentes erosivos inmóviles. Y estos están relacionados principalmente con la variación de la temperatura, particularmente en aquellos lugares donde hay cambios de temperatura muy fuertes, en los cuales en el día, bajo la acción de los rayos solares, la temperatura es muy grande, mientras que en la noche se producen heladas. Estos cambios bruscos de temperatura también producen erosión. Y lo mismo sucede en los procesos de congelamiento y descongelamiento de los suelos. Y por tanto, ahí también interesa conocer la distribución y régimen de temperaturas. Ahora, respecto a los elementos de regulación, aquí se está mencionando el suelo. Y en el suelo dice que debemos considerar el tipo de suelo. Y hablamos de lo que es textura y estructura. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre textura, o qué entendemos por textura y qué entendemos por estructura? Ingeniera, yo, Benavides. ¿Le escucho? Por textura entiendo si es granular, si son componentes más gruesas las partículas de suelo, y la estructura son las composiciones, ¿no? Si es un suelo de grava, si es un suelo de arenas, etc. Gracias. En realidad las dos acepciones que usted ha hecho se refieren a textura.
La textura se refiere al tamaño de las partículas que conforman el suelo. De tal manera que decimos que la textura es fina cuando tenemos arenas, limos, arcillas, es decir, diámetros pequeños. Y decimos que la textura es gruesa cuando los tamaños son grandes, gravas, bolones, etc. Por tanto, los dos que usted mencionó eran textura. Y entonces, ¿qué entendemos por estructura? Ingeniero, la estructura no eran las propiedades más que componen el suelo. ¿A qué se refiere con propiedades? ¿A qué propiedades se refiere? Me refiero a si está seco, agrietado, si está húmedo, esas cosas. Allá, gracias. Lo que usted acaba de referir es contenido de humedad. El contenido de humedad es lo que nos da el seco. Y muchas veces justamente esa disminución tan extrema de humedad origina agrietamiento en el suelo. Pero estamos hablando entonces de características diferentes. Uno es contenido de humedad y el otro es el grado de fracturamiento del suelo, que tampoco son estructuras. De aquí el señor Guadalupe nos dice que la estructura es la distribución de la matriz rocosa. Bueno, pero no solamente estamos hablando de suelos que están conformados por roca. Aquí cuando hemos hablado de tipos de suelos, podríamos tener suelos sueltos y también podríamos tener rocas. Y por tanto, el término estructura no está referido solamente a la roca, pero ya tenemos un mayor acercamiento. Ese mayor acercamiento se refiere a que la estructura está relacionado a la forma en que se están distribuyendo los componentes del suelo en el interior. Digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, algunos suelos inclinales, y esto lo hemos estudiado en geología, en el cual encontramos que hay capas de suelo que están ubicadas y que pueden tener diferentes direcciones. Después podríamos encontrar de que el suelo está compuesto en forma heterogénea, de tal manera que podemos encontrar intercalados suelos arcillosos, capas de suelos gravosos, o podemos encontrar, digamos, capas de roca, etc. Esta estructura entonces se refiere a cómo están organizados los diferentes componentes del suelo. Aquí la litología se refiere justamente a la componente de roca que puede encontrar y cuáles son los minerales también que pueden estar presentes en el suelo. Y lo cual está, por eso dice litología o composición mineralógica. Y tenemos la pedregosidad, que representan las rocas, ya sean grandes o pequeñas, las piedras que están sobre la superficie del suelo. De tal manera que puede haber suelos que no tienen ni una sola piedra, mientras que hay otros que son muy pedregosos. Aparte de estas características del suelo, también tenemos que tener en cuenta la geomorfología. En esta geomorfología ya no estamos hablando del suelo en sí, sino a nivel más grande, a nivel de toda la, digamos, de toda la región en la que se encuentra esta zona de estudio, y hablamos de la forma y la textura del relieve. Anteriormente hablamos de la textura del suelo, y ahora hablamos de la textura del relieve. Y entonces, ¿qué entienden ustedes por textura del relieve? Si es tal vez escarpado o lo accidentado que es la forma del terreno. Si es escarpado, tal vez es más llano. Ya, diríamos que usted se ha referido al pendiente. Gracias. Configuración de las pendientes. Llano, el pendiente cero. Escarpado, el pendiente pronunciado. Entonces, configuración de pendientes no es lo mismo de textura del relieve.
Pero también podríamos decir que esta textura del relieve la podríamos expresar como el grado de rugosidad o de deformidad que puede tener el terreno. En ese sentido, el plano también representa diríamos, una textura de relieve que es suave. En cambio, podemos encontrar otros lugares donde existen muchos promontorios, acumulaciones, irregularidades. E incluso podemos encontrar que en algunos lugares existen muchos picos, o sea, muchos cerros, mientras que otros son planicies, o que pueden tener una gran cantidad de quebradas. Todo esto es lo que se considera como la textura del relieve. El hecho de que puede tener una zona de colinas, una zona de promontorios, quebradas, etc. Y después tenemos la vegetación. La vegetación es muy importante para la protección de la erosión, puesto que aquí tenemos que va a reducir la velocidad del agente erosivo y además va a impedir que las partículas del suelo se disgreguen y se separen. Y su efecto va a depender de cuál es la configuración y la clase de la vegetación y la calidad de la misma. Digamos que si nosotros tenemos árboles de troncos muy gruesos, estos van a tener una mucha mayor protección que la que corresponde al césped, al pasto. Pero también va a depender de la cantidad o espesura de la vegetación. Y tenemos otros agentes. Aquí hemos hablado de la geomorfología, pero tenemos muchos otros agentes relacionados con la geología, la hidrología, la hidrogeología. Y tenemos otros que están referidos a procesos. Uno de esos procesos es el deslizamiento de suelos. Digamos que si hay una conjunción de pendientes, tipo de suelo, estructura, que hace que en un determinado lugar se produzcan deslizamientos, estas zonas son más susceptibles a la erosión. Y también pueden haber otros efectos como los fuegos. Estos fuegos podrían producirse por la acción solar sobre zonas secas, pero también podrían provenir por la acción antrópica. Y también en el caso de la salinización de los suelos, que podría ser natural o antrópica, estos también pueden condicionar condiciones para incrementar la erosión. Y aquí estamos señalando unas actividades humanas. Anteriormente hemos hablado de los fuegos que podrían ser producidos por el hombre y que pueden ser grandemente destructivos. Pero aparte de eso, se señalan aquí las industrias. Y dentro de las industrias tenemos principalmente el consumo de las energías fósiles, que están produciendo un incremento de temperatura, produciendo una contaminación térmica. Pero también tenemos que ese producto de combustibles fósiles como gas natural, petróleo y la quema de los bosques ha generado todo ese incremento del anhídrido carbónico en el aire y otros gases de efecto invernadero. De tal manera que ya nosotros sufrimos los efectos del calentamiento global. Es decir, que las temperaturas han ido incrementándose grandemente en los últimos años, de tal manera que ya los efectos están siendo bastante importantes, produciendo un incremento en las precipitaciones, aumentando la aridez y la erosión. Y lo peor es que este efecto es mayor en las zonas que ya estaban con condiciones naturales susceptibles y que se ve incrementado por el efecto del cambio climático. Aquí también tenemos el efecto de la minería. Esa minería que se puede producir en, digamos, minas, ya sean minas subterráneas o minas abiertas, pero que también se puede producir por la extracción de los agregados en las canteras de los ríos, por ejemplo, o en otro tipo. El asunto es que estas minerías mal trabajadas originan no solamente los huecos, sino también las colinas de los desechos.
Es decir, todos los escombros, etcétera, que ya han sido procesados por las minas, se depositan en un determinado lugar y como es material suelto, este queda también muy susceptible a la erosión. Y aparte que se destruye el bosque. La agricultura también puede ser perjudicial si es que se realizan, digamos, actividades como siembra de pastos y otros elementos en territorio inadecuado. Aquí tenemos que resaltar lo que es la agricultura en la selva. Este es un efecto muy grave. Cuando nosotros pensamos en la selva, pensamos en un bosque que pareciera infinito. Y sin embargo, nos encontramos de que toda nuestra Amazonía está tan amenazada que se teme que de no poder controlar el efecto erosivo y de destrucción de bosques que hay en la actualidad, al finalizar este siglo ya no existirá la Amazonía. Y esto podríamos considerar que es lo más absurdo que podríamos hacer como seres humanos, destruir una zona que es tan inmensa y que además contribuye muchísimo digamos, a la existencia del planeta. Entonces nos preguntamos cómo es que la agricultura en la selva podría contribuir con esta destrucción. Y la respuesta es que el suelo de la selva es un suelo muy delgado y principalmente es del tipo arcilloso. Si nosotros quitamos la cobertura vegetal, entonces lo que queda es una capa muy delgada de suelo muy fino. Y este suelo es muy susceptible a la erosión. Entonces digamos que los colonos van a la selva, quitan toda la cobertura vegetal y comienzan a sembrar. Pero como el suelo no tiene condiciones muy adecuadas, les puede dar una buena cosecha el primer año. De allí el segundo año probablemente ya no les va tan bien. Y al ver que el terreno ya no tiene productividad, entonces comienzan a talar un poco más allá. Total, dicen, la selva es infinita. Y dejan la zona anterior desprotegida. Como esa capa de suelo es muy pequeña, entonces tenemos que ya este suelo es más susceptible todavía a la erosión. Y este proceso de degradación continúa. Y ustedes me dirán, eso debe ser falso, porque la selva no tendría esos árboles tan grandes, ni esa cobertura vegetal tan importante si ese suelo es tan malo. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que eso es cierto? O sea, que esa cobertura vegetal de la selva está sustentada sobre ese suelo así delgadito. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué piensa entonces que sucede? Supongo que estará más profundo también sus raíces, ¿no? De la vegetación. Pero si el suelo es delgado, digamos unas raíces más profundas, ¿a dónde podrían llegar? Diríamos que esa es una primera condición, ¿no? Que pensar que si el suelo es delgado, entonces las raíces deben ir más abajo de donde pueden obtener sus nutrientes. Pero en realidad la respuesta es que ese bosque se sustenta a sí mismo, y esto lo ha hecho durante millones de años. ¿Y qué es lo que sucede? Crecen las plantas y esas plantas pierden hojas, van muriendo también. Pero todo esto se va acumulando, capa tras capa a lo largo de los años. Miles de años de capas acumuladas de material orgánico e inerte que sustenta a todo el bosque. Es decir, el bosque crece sobre sí mismo y se sustenta a sí mismo. Cuando me cortan esa cobertura del vegetal que está sobre el suelo, entonces están eliminando una capa que ha estado y permanecido ahí durante, digamos, miles de años y se ha ido renovando, etcétera, con todo el material que ha ido cayendo. Y esto es lo que tenemos que comprender, o sea, al destruir la selva estamos destruyendo miles de años de formación de ese terreno.
Podríamos pensar que es sencillo, que vamos a poner unas semillitas y que vamos a lograr recuperar todo ese bosque, pero no. Al menos que pasen nuevamente 1000 años. Es por eso muy importante que nosotros protejamos la selva y que participemos, digamos, en todo tipo de iniciativa para evitar estas prácticas inadecuadas que la están destruyendo. Otros elementos o acciones antrópicas que producen erosión están dadas por el pastoreo con prácticas inadecuadas. Por ejemplo, las cabras tienen unas pezuñas muy pequeñitas, de tal manera que la presión que ejercen sobre el suelo es muy grande y tiene un efecto destructivo inmenso. Y además estas cabras tienen la facilidad de poderse movilizar en pendientes muy grandes, muy fuertes, lo cual todavía incrementa más su efecto erosivo. El otro asunto es lo que se conoce como sobrepastoreo. Cuando ya, digamos, existe una gran cantidad de animales que están consumiendo más de lo que está renovando la naturaleza. Entonces llegan digamos, al campo y se comen el pasto, se comen las raíces y por tanto dejan el terreno muerto. Y para colmo tenemos también que se queman los matorrales, con lo cual se quita la cobertura vegetal y el suelo queda desprotegido. Otra mala práctica agrícola es la agricultura en laderas. Sabemos que una buena parte de nuestro territorio está conformado por laderas, incluso de fuerte pendiente. También nuestros antepasados, tanto incas como pre-incas, han tenido mucho éxito en esta agricultura gracias a la utilización de los andenes. Podemos encontrar en la actualidad una gran cantidad de andenes y la mayoría de ellos están abandonados. Y podemos ver en otros lugares que los agricultores ya no utilizan andenes, sino que siembran directamente en la ladera de fuerte pendiente e incluso tienen los surcos de riego paralelos a la pendiente de tal manera que al aplicar el agua, el agua que circula por los surcos va destruyendo y erosionando el terreno. Aquí dice su destrucción actual o las brechas que aparecen facilitan la erosión. El otro es la agricultura de barbecho. ¿Qué entendemos como barbecho? Barbecho es la etapa entre siembra y cosecha. Digamos que los agricultores cosechan y dejan el terreno sin plantas hasta que nuevamente vuelven a sembrar y las plantas comienzan a crecer. Entonces la época de barbecho es esa etapa intermedia. Y lo que sucede es que en ese momento el suelo está desprotegido. Pero además hay una práctica agrícola en la que el suelo se ara y se deja abierto. Esto es con la finalidad de que pueda captar los elementos del suelo y pueda haber una interacción aire-suelo que favorece, digamos, la generación de nutrientes. Pero el problema es que ahí el terreno queda indefenso ante la acción del agua de lluvia. Ahora, dentro de las formas de erosión, nos encontramos que en la erosión hídrica existe una erosión laminar. Como el nombre lo dice, el agua escurre en forma de lámina. Cuando comienza a llover, cada una de las gotas cae sobre el suelo y comienza a mover por acción de la gravedad. Y por tanto se está moviendo como una lámina uniformemente distribuida sobre toda la superficie del terreno. De hecho, casi no es perceptible. Sin embargo, el daño que causa puede ser muy grande, ya que se va llevando principalmente las partículas más finas, como son el limo, la arcilla y la materia orgánica. Y la otra forma es la que por lo general nosotros asociamos erosión, y es la que está ligada con una concentración de agua que se mueve como canal, y por tanto incrementa su efecto erosivo debido a la energía cinética. Y aquí podemos diferenciar los regueros, que son canales de menor tamaño. Y después ya tenemos las cárcavas y los barrancos,
en los cuales el tamaño va siendo mayor, pero que se caracterizan por, digamos, ser bastante profundos. Estos, aquí también están lo que corresponden a las quebradas, y que además tienen, digamos, agua que se concentra y fluye en una zona de pendiente grande. Y la que más identificamos es la que se produce en los ríos. De tal manera de que podemos encontrar que el mismo río comienza a erosionar parte de su propio cauce y erosiona también las riberas. Y otra forma ya incluye no solamente agua, sino también sedimentos. Y estos sedimentos pueden tener distintas formas. Aquí se está hablando de coladas de lodo, en los cuales el agua está embebida en el suelo, digamos, con partículas finas. Pero también podemos llegar a la condición en que las partículas son más gruesas y se producen lo que nosotros conocemos como huaicos. Ya no solamente se mueve suelo fino, sino también piedras y demás. También esto digamos, se vuelve más crítico cuando se producen deslizamientos. Y esos deslizamientos pueden ser superficiales o pueden ser de fondo. O podría haber solamente reptación, que es un movimiento lento de la película superficial de suelo en el sentido de la pendiente. O puede haber una erosión en túnel, que nosotros lo conocemos como tubificación. Es decir, que el suelo comienza a moverse por el agua comienza a moverse por el interior del terreno, formando tubitos. Bueno, en algunos casos incluso pueden ser grandes túneles. Y esto, digamos, estos agujeros o túneles van produciendo una disminución de la resistencia, y entonces se pueden producir hundimientos o deslizamientos. También esto puede deberse a la existencia de rocas solubles que dan lugar a las cavernas. Todo lo que hemos hablado anteriormente está referido a la erosión hídrica. Y ahora vamos a ver la erosión eólica, en la cual tenemos que aquí la capa árabe se refiere a la capa superficial del suelo que se utiliza para la agricultura y que puede ser erosionada por los vendavales. Pero además de que se lleve el suelo, estas partículas después son depositadas en otro lugar, produciendo oclusión de zanjas y acequias. Pero también el viento puede dañar las superficies como un efecto chorro, y al llevarse las partículas de suelo puede dañar las pinturas de edificios y producir una exfoliación de partículas orgánicas poco densas. Y otro efecto es la desertización. En general, a los seres humanos nos gusta vivir en zonas áridas y semiáridas, es decir, aquellas que tienen menos de 600 milímetros de precipitación. Esto es porque ahí la temperatura es mejor, no existen tantas lluvias, etc. Y entonces la mayor parte de las ciudades del mundo están ubicadas en zonas áridas y semiáridas. Y dados los requerimientos de agua que tenemos los seres humanos, entonces comenzamos a utilizar estos recursos hídricos, y en muchos lugares se ha llegado a producir una disminución del recurso hídrico por toda una combinación de efectos antrópicos y naturales, en los cuales se disminuye el recurso hídrico, se perjudica la superficie del suelo, etcétera. Y llegamos a que se está desertizando, es decir, se está incrementando el área de desiertos por la destrucción de los terrenos en nuestro planeta. Lo peor es que buena parte de este proceso de desertización está producido por la actividad humana, aunque también podríamos decir que alguna podría estar referida a los cambios climáticos. Lo más terrible que tenemos en nuestro país es que estamos desertizando la selva. Y esto es absurdo. Y en realidad la palabra tal vez no sería desertizar, sino acuatizar. ¿Por qué? Digamos que todos conocemos esta minería de oro en la zona de Madre de Dios, por ejemplo.
en la cual se utilizan lavaderos de suelos, incluso utilizando grandes maquinarias. Y como ya hemos dicho, la capa de suelo es delgada. Entonces, ¿qué está sucediendo en Moquegua? Que si vamos a ver, esto ya parece paisaje de Marte, pero lo peor es que se han formado cochas. Es decir, como el suelo es delgado, hay una gran cantidad de agua, entonces se forman cochas. Agua emposada, con una cantidad de suelo muy pequeña. Por eso decimos que en lugar de desertizar, estamos acuatizando. Pero lo peor es que ni en los desiertos, ni en estas zonas que son pozas con poco suelo, ya existe la cantidad de vida o la calidad de vida, no solamente para los seres humanos, sino también para todo el resto de los seres vivos de la naturaleza. Y esto también está relacionado con esos procesos de erosión. Bueno, vamos a hacer aquí el intermedio de 10 minutos, de tal manera que nos volvemos a reunir a las 11:04 para continuar.
Señores, continuamos. Bueno, entonces vamos a estudiar la ecuación universal de pérdida de suelo. Tenemos que esta ecuación está referida a erosión laminar. Esa es la única ecuación que vamos a estudiar. La ecuación universal de pérdida de suelo que nos permite determinar la erosión laminar de los suelos. Es decir, considerando que sobre toda la superficie de la cuenca están cayendo las gotas de agua y comienzan a discurrir como una lámina distribuida a todo lo largo de la cuenca y llevándose el suelo. Esta erosión laminar se explica mediante esta fórmula que se conoce como ecuación universal. Sin embargo, tenemos que, desde que fue planteada por primera vez, ha sufrido muchos aportes. De tal manera que después hubo una fórmula modificada, que se conocía, digamos, como Musley. Luego tendríamos otra reformulada, que sería la ecuación Russell. Y así podríamos decir que ha ido sufriendo muchísimas modificaciones, de tal manera que no diremos que esta es la ecuación Musley ni que es la Russell, pero sí que es una ecuación modificada respecto a su versión original. Lo que incluye esta ecuación está referido al agente erosivo, que es la lluvia. Esa lluvia está expresada con la letra R, R de lluvia. Y el resto de los factores están con los elementos que regulan la erosión. Uno de los elementos que regulan es las características del suelo, que está definida por esta letra K, que se conoce como erodabilidad del suelo. Pero también hablamos de que tenían influencia la pendiente del suelo y también la longitud del recorrido. Esos dos están relacionados aquí en este producto LS. Y también tenemos lo que corresponde a la cobertura vegetal, que está en esta letra C. Y luego tenemos todas las otras prácticas de conservación que se refieren a las acciones antrópicas en esta zona de estudio. Y aquí nos van a permitir calcular el valor de A sub S, donde A sub S es la pérdida media anual de suelo por erosión laminar. En esta ecuación, las unidades que se utilizan son de tonelada por hectárea y por año. Aquí recuerden ustedes que en el sistema internacional ya las toneladas no van con mayúsculas, sino con minúscula, al igual que la hectárea. Y además ninguna de las unidades lleva punto. Van a encontrar que aquí hay toda una combinación de sistemas de unidades, por tanto esta fórmula es desbalanceada y trabaja con las unidades que se indican. Y en las diapositivas siguientes vamos a ver cómo calculamos estos factores que se indican en la ecuación. Y ahí no hemos indicado las unidades, pero las unidades en las que resultan corresponden a las que se utilizan para esta ecuación. El R, por ejemplo, representa la erosividad de la lluvia y se calcula como megajoules por centímetro, por hectárea y por año. Este es un valor que calculamos y que debe representar el efecto de la lluvia a todo lo largo del año. Luego tenemos K, que es la erodabilidad del suelo, que se calcula como toneladas por hectárea por hora entre megajoule por hectárea y por centímetro. LS, que es una expresión que representa el producto de la longitud de la pendiente, que está en metros, longitud en metros, y la pendiente que está en adimensional. C es un factor adimensional que expresa el efecto de la cobertura vegetal y el manejo del recurso vegetal. Y P, el factor que indica las técnicas de conservación aplicadas, dentro de las cuales se menciona como ejemplo el cultivo en contorno, las fajas o terrazas. Y también es adimensional. Para la erosividad de la lluvia existen muchísimas expresiones que se han ido planteando a medida que se ha ido estudiando más este tema. La expresión que nosotros vamos a utilizar es esta, planteada por el Instituto de Conservación de Recursos Naturales de España,
que plantea que R es igual a 2,56 por IMF a la 1,065, donde IMF es el índice modificado de Fournier y que se calcula como la sumatoria de P sub I al cuadrado entre P a todo lo largo de los meses del año. Aquí tenemos que P sub I es la precipitación mensual del mes I y P es la precipitación total anual. Aquí, por supuesto, este es el valor promedio de todo un conjunto de años. Digamos que nosotros tenemos 30 años de lluvias. Para esos 30 años sacamos el promedio de enero, que nos daría la precipitación mensual media de enero. Lo mismo hacemos con febrero, con marzo y etcétera. Y entonces ahí tendríamos la precipitación total anual. Ahora, nosotros podríamos pensar que hacer este cálculo con el valor promedio, como acabo de decir, pero también podríamos decir, ¿y qué tal si calculamos cuál ha sido en el año más húmedo? El efecto erosivo en el año más húmedo. Entonces ahí lo que plantearíamos, digamos que el año más húmedo fue el año 1998. Entonces para este año determinamos también la precipitación en cada mes y aplicamos la fórmula. Y esto nos daría la erosividad de la lluvia en ese año más húmedo, que de hecho va a ser muchísimo mayor que la que corresponde al año promedio y muchísimo, muchísimo mayor que la que corresponde al año más seco. Por lo general, estos cálculos los hacemos con el año promedio. De ahí teníamos la variable erodabilidad. Esa variable se puede calcular, K se calcula con la ecuación que tenemos aquí, donde esto es 10 a la menos 4. El E a la menos 0,4 es 10 a la menos 4. Y tenemos aquí el MO, que es el contenido de materia orgánica, M, que es la suma del porcentaje de limo más arena muy fina por 100 menos el porcentaje de arena. S, que se conoce como estructura de suelo y que tiene su propio código, de tal manera que el valor de 1 corresponde a granular muy fino, 2 granular fino, 3 granular medio a gruesa y 4 bloques o laminar o masiva. Y P, que es la categoría de la permeabilidad, en la cual tenemos que 1 representa rápido, 2 moderada rápida, 3 moderada y así sucesivamente, y 6 representa muy lenta. Entonces nosotros podemos utilizar esta ecuación para el cálculo, pero también podríamos utilizar el nomograma. Este nomograma tiene en primer lugar aquí lo que corresponde al porcentaje de limo más arena muy fina. Y luego tiene una familia de curvas que corresponden a material orgánico. Y otra familia de curvas que corresponden a porcentaje de arena. Se hace un primer cálculo en este gráfico y de ahí se pasa al otro gráfico, que tiene como ordenadas el valor final de K y que tiene una familia de curvas que corresponde a la estructura del suelo y otra familia de curvas que corresponde a la erodabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos que cuando el porcentaje de limos y arena muy fina es 40% y nos encontramos con un porcentaje de arena de 50%, partimos aquí de 40 y nos vamos hasta la curva que es 50 y luego bajamos a un contenido de materia orgánica igual a 0 y nos pasamos hasta una estructura de suelo S igual a 3, hay una permeabilidad igual a una permeabilidad igual a 2, entonces ahí calculamos el valor de K. Yo les invito a ustedes a que hagan una comparación entre el resultado de este nomograma y el resultado de la ecuación. Y el resultado de la ecuación para poder, digamos, encontrar que los dos valores deben ser iguales. En el caso de que no les salgan iguales, tienen que chequear la forma como están aplicando esta ecuación
porque de hecho este nomograma tendría el valor correcto. Solo que en tiempos actuales es mejor trabajar con la ecuación que trabajar con el nomograma. Pero asegúrense de que la están usando bien, chequeando el resultado con el nomograma. Luego tenemos el factor topográfico LS. Ingeniera, ¿Sí? una pregunta. Ajá. El factor K tenía una unidad T. ¿Esa qué indicaba? Toneladas. Disculpe. Y otra pregunta. Cuando dice que la fórmula es para una erosión laminar, o sea, entendí que se le dice erosión laminar a la originada por la lluvia, o se supone que la lluvia tiene una forma laminar de erosión. No, es la originada por la lluvia. Acuérdense que la lluvia son gotas que caen de la atmósfera a la superficie del suelo. ¿No es cierto? Sin embargo, las formas de erosión hídrica son diferentes. Aquí habíamos mencionado. La erosión laminar es las gotas caen en el suelo y comienzan a moverse por acción de la gravedad. Ese efecto erosivo es ya cuando las gotas están en el suelo, o sea, ya el agua está en el suelo, pero ha caído a todo lo ancho y largo del suelo, de tal manera que es una película de agua que comienza a moverse sobre toda la superficie del suelo. Esa es la que se conoce como erosión laminar. La que está distribuida como una lámina sobre el suelo y comienza a llevarse las partículas del suelo. Y por lo general son las partículas más finas. Y esto lo estamos estableciendo porque hay otra erosión que está producida por el agua moviéndose como canal. Puede ser un canal pequeño como un reguero o una quebrada o ya los ríos. Y hemos dicho que este tipo de erosión que producen los ríos los vamos a estudiar en el capítulo de socavación. Y además, la misma lluvia, o sea, todas estas formas de erosión hídrica a la larga son originadas por la lluvia. Pero la diferencia está en la manera como se están moviendo en el suelo. Porque aquí también tenemos que estas coladas de lodo o huaicos también se originan por la lluvia. Bueno, y entonces la que estamos estudiando ahora es la erosión laminar. Ingeniera, gracias. De nada. Y decíamos que en esta erosión laminar, en todas las siguientes diapositivas, vamos a encontrar, por ejemplo, el valor de R, que calcula la fórmula que hemos visto, nos da estas unidades. El valor de K nos da estas unidades. Y ahora estábamos en LS, que dice representa el producto de la longitud de pendiente y la pendiente. Y tenemos aquí que entonces nos preguntamos, ¿cuál es la longitud que nos interesa? Si nosotros consideramos, digo, este factor LS, aquí dice que LL es la longitud de la ladera en pendiente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la longitud que nos interesa en este caso considerar? Primero tendríamos que pensar en una ladera. Entonces vamos a llegar a la ladera. Aquí. ¿Qué estoy haciendo? Encontré el lápiz. Ya, entonces aquí tenemos una ladera. Y vamos a considerar que cuando llueve, el agua comienza a moverse desde la parte superior hasta la parte inferior. Ahora aquí nos dicen que LL es la longitud de la ladera en pendiente.
Pero esa longitud de la ladera no la vamos a medir a lo largo de la ladera, sino que la vamos a medir a lo largo de la lo vamos ¿La a medir proyección? en la proyección horizontal. Ya, muy bien. Este paso hasta que acabe de encontrar esta bendita línea. Tenemos ya esta proyección horizontal es la que queremos para la longitud en ladera. Ya, entonces regreso. Tenemos que en cada zona nosotros vamos a tener distintas laderas. Y esto lo vamos a considerar entonces por zonas. De tal manera que para una zona que tiene una condición de ladera uniforme, ahí vamos a determinar esa longitud de ladera, pero no lo hacemos a lo largo de la ladera, sino en la proyección horizontal. Esto entonces representa la proyección horizontal. Y luego tenemos un valor del exponente que depende del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo que hace la ladera con la horizontal. Entonces aquí tendríamos un ángulo teta y después tenemos la inclinación de la pendiente en porcentaje. Y todo esto se refiere a la pendiente de la ladera. Con los valores que estamos indicando allí, entonces decimos que L está en metros y S está en adimensional y por tanto el producto de LS resulta en metros. Y después tenemos el factor C, que es el de la cobertura vegetal. Tenemos que la condición más... ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe, la longitud de la ladera que se usa para la fórmula es la horizontal, nada más, ¿no? Sí, esta de acá. La longitud de la ladera es la proyección horizontal. Bueno, entonces estábamos aquí en la cobertura vegetal. La condición más crítica para la erosión es que el suelo esté desnudo. Por eso es que el factor C es igual a 1 para suelo desnudo. Quiere decir que de ahí solamente puede disminuir. Y entonces va a tener una mayor disminución mientras el bosque sea de matorral denso o cultivo con acolchado, en la cual puede disminuir hasta la milésima parte. Ahora aquí dice, para una sabana o una pradera herbácea en buen estado, podría disminuir a la centésima parte. Pero si es que esta pradera está sobrepastada, entonces solamente disminuye a la décima parte. Aquí se están incluyendo algunos valores que pueden corresponder a tipos de cultivos. Por ejemplo, el maíz o algo similar, que también depende de si es con laboreo o sin laboreo y si es intensivo o extensivo. Y también tenemos lo que corresponde a algodón, etc. Entonces aquí estamos viendo que el factor C de cobertura vegetal va a depender del tipo de cubierta y también de cómo es que esa cubierta se trabaja. Y de ahí tenemos el factor P. Este factor P dijimos que es el de prácticas de conservación. Entonces, si no hay ninguna práctica de conservación, el valor de P es igual a 1, que sería la máxima erosión. Sin prácticas de conservación, el valor de P es igual a 1. Pero sin embargo, tenemos que ese valor de P podría cambiar dependiendo de cuál es la condición que se está utilizando. Aquí, por ejemplo, se indica en casos de agricultura. Si nosotros tenemos agricultura con surcos en contorno, con camellones, los camellones se refieren a esas, como diríamos, sobreelevaciones a lo largo de los surcos, amontonamientos de terreno. Estos camellones impiden, digamos, que el agua salga del surco y por tanto disminuye la erosión. Pero también depende si son surcos en contorno, camellones, contornos a nivel, y si es que están a la dirección de la pendiente, si es que están a contorno, y también depende de la altura de los surcos. Aquí pueden ver que si los surcos son pequeños,
P 0.5. Pero si los surcos son muy altos, sería 0.05. Eso de la altura de los surcos también nos permite definir un poco mejor lo que hablábamos de relieve del relieve del terreno. Digo textura del terreno, la textura del relieve o la textura del terreno. Aquí diríamos que si los surcos son bajos, serían algo así como una textura del relieve que es fina. En cambio, cuando los surcos son más altos, sería como una textura del relieve que ya es más gruesa. Aquí, digamos, esta altura de los surcos nos estaría refiriéndose a la textura del relieve, como un ejemplo. Y aquí se indica, si utilizamos terrazas de banco en contrapendiente, estas terrazas de banco se refiere a los andenes. Si tenemos andenes que además de estar, digamos, produciendo una condición de corrección de pendiente por la presencia del muro y el relleno horizontal, se produce una contrapendiente. Esto podría tener un factor de P igual a 0.05. Si no tienen esa condición, sería 0.1. Ahora, dependiendo entonces de la pendiente que tengan estas terrazas, los valores van incrementándose. Noten ustedes que cuando el valor es más alto, la erosión es mayor. Y cuando va disminuyendo, quiere decir que la erosión va a ser menor. Ahora tenemos franjas al contorno. Esta es una condición en la cual no hay andenes, pero se realizan los cultivos siguiendo las curvas de nivel. Es decir, aquí los agricultores siembran y tienen sus surcos siguiendo las curvas de nivel. En cambio, si tienen surcos rectos, ya noten ustedes que el valor de P es bastante alto. Pero si es que los surcos los realizan también siguiendo las curvas de nivel, ahí pueden tener valores de P que también podrían ser 0.75, pero que también podrían llegar hasta 0.9. Aparte de estas prácticas de agricultura, tenemos que también el factor de P está definido en función del drenaje, en el cual el drenaje podría ser superficial o subsuperficial. Y esto tiene que ver con la rapidez con la que se mueve el agua de lluvia. Nosotros tenemos que, al impermeabilizar los suelos, pero también al construir drenes, ya sean drenes para las ciudades o drenes para la agricultura, lo que hacemos es que el agua se mueva con una dirección, digamos, de menor longitud, porque por lo general tratamos de reducir el costo del dren disminuyendo su longitud, y al hacer eso incrementamos la velocidad de movimiento del agua de lluvia, del agua que ha provenido de la lluvia. Con lo cual también algunas de las prácticas de drenaje que tenemos contribuyen a la erosión y van a corresponder a valores de P que podrían ser, digamos, muy altos. En cambio, si nosotros hiciéramos unos drenes que permitieran más bien la infiltración del agua en el interior del terreno, disminuyendo el escurrimiento en la superficie, esto permitiría disminuir la erosión del suelo. En este gráfico que nosotros estamos mostrando aquí, tenemos que la cuenca está compuesta por diferentes tipos de superficie. Digamos que toda la cuenca tiene curvas de nivel. Y sabemos que estas curvas de nivel se van cerrando hacia arriba en las zonas donde existen las quebradas y ríos. Pero después tenemos que a ambos lados del río están las laderas. Y nos encontramos de que estas laderas tienen diferente pendiente dependiendo de las curvas de nivel. Y entonces, si nosotros queremos hacer un estudio de erosión en toda esta cuenca, lo primero que tenemos que ver son cuáles son las características de la cuenca. Y para ello, tendríamos que ver cuál es el tipo de suelo.
cuáles son las pendientes, cuál es la cobertura vegetal, cuáles son las prácticas de conservación, etcétera. De tal manera que en este ejemplo se ha subdividido la cuenca en áreas homogéneas que se están indicando ahí, subcuencas A, B, C, D, etcétera. Ahora ya cada una de esas subcuencas va a tener su erodabilidad, su cobertura vegetal, su valor de C y su valor de P. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo determinamos la longitud de ladera en cada una de estas cuencas? En el gráfico que yo hice anteriormente, solamente teníamos aquí solamente teníamos una sola ladera con una sola pendiente. Dijimos, vamos a tomar la proyección, eso es lo que tenemos en un plano, en planta, por tanto, cualquier longitud que midiéramos en este plano sería una proyección. ¿Pero qué longitud debemos considerar? ¿Cuál es la longitud que podríamos tener en la ladera? Digamos que estas curvas de nivel fueran paralelas al río. Si las curvas de nivel fueran paralelas al río, entonces ahí sería muy fácil, puesto que esto nos indica una pendiente de ladera uniforme, y nosotros tendríamos que esta longitud que yo estoy marcando nos estaría dando la longitud de la ladera, porque es la proyección en la horizontal, suponiendo que las curvas de nivel fueran paralelas. Pero aquí no solamente las curvas de nivel no son paralelas al río, sino que están cambiando. Están cambiando. Igual, si consideramos esta de aquí, resulta que estas curvas de nivel están con esta inclinación, que nos indica que aquí de llover el agua escurriría por esta zona y que tendría entonces a ambos lados del río características diferentes. Entonces, una primera simplificación sería que nosotros calculáramos primero un lado del río y luego el otro lado del río. Pero aún así, ¿cómo definimos la longitud de ladera? Con fines de aproximación, lo que nosotros podemos hacer es determinar las características de la cuenca principales, que son la longitud del cauce principal. Y tenemos el área de la cuenca. Entonces nosotros podríamos simplificar diciendo que la longitud del cauce principal nos va a dar un rectángulo, la longitud de un rectángulo. Y podemos determinar el ancho de ese rectángulo dividiendo el área de la cuenca entre la longitud. Y entonces podríamos considerar que ese ancho que nos ha salido estaría representando la longitud de ladera, pero por 2, porque recuerden que hay un escurrimiento a este lado del río y hay otro escurrimiento en este lado del río. Por tanto, este ancho promedio que hemos calculado nos estaría ya considerando la longitud de ladera de los dos lados del río. Esta es una aproximación que podemos hacer para esos cálculos. Esto nos daría la longitud de ladera. Y ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? ¿Cuál podría ser la pendiente de la ladera si aquí tenemos unos valores diferentes? ¿Qué variable de la cuenca nos podría representar esta pendiente de la ladera? Pendiente del cauce principal. No, porque la pendiente del cauce, gracias, la pendiente del cauce principal nos estaría midiendo el movimiento desde este punto, digamos, a todo lo largo del río. En cambio, la erosión laminar se produce aquí a lo largo de la ladera, es decir, en los declives que llegan hacia el río. Esa es la pendiente que nos interesa medir, la pendiente de la ladera. Aquí, por ejemplo, en esta pendiente que se ve un poco más uniforme, va. Aquí, que se ve más o menos igual por ambos lados.
La pendiente del cauce principal la podríamos calcular entre cota de este punto más alto menos cota del punto más bajo entre la longitud del río. Esa es la pendiente del cauce principal, pero estaría medido aquí, a lo largo del río. En cambio, la pendiente de la ladera se mide aquí en forma transversal, porque es el agua de lluvia la que está discurriendo, el agua que ya está en el suelo, que se está moviendo por toda la superficie del suelo, y por tanto está aquí en la transversal. La pendiente de cuenca, había un método para calcular, para aproximar la pendiente de cuenca. Claro, hay varios métodos para calcular la pendiente de cuenca y que tratan de encontrar un promedio, digamos, de cómo es la pendiente en esta cuenca. Pero también esa pendiente de cuenca nos estaría midiendo el plano, pero ya no el plano en las laderas, sino el plano que representa toda la cuenca. Toda la cuenca, y ese plano que representa toda la cuenca también tiene esto como zona más alta y este como punto más bajo. Y por tanto, en lugar de tener este pendiente del río, lo que tenemos es un plano. Y ese plano está representando toda la cuenca. Por tanto, esto tampoco. A ver, aquí lo que nos dice el señor Guadalupe es que tomemos cortes transversales del cauce del río. Bueno, no del cauce, de la cuenca. Recuerden que lo que queremos es la ladera. Ahorita no estamos pensando en el río, estamos pensando en la ladera. Entonces podemos tomar un corte transversal aquí, ¿sí? Transversal al río así, cortes transversales. Y estos cortes son los que se conocen como transectos. Transectos. Y estos cortes transversales ahí sí nos van a dar, digamos, cada corte va a tener su propia pendiente. Y analizando esos cortes transversales es que nosotros podemos determinar una pendiente de la ladera. Y ahí tendríamos que tomar la decisión. Vamos a calcular esto por secciones, es decir, yo digo, esta cuenca, como tiene un transecto que es representativo de esta zona, yo utilizo ese transecto para esta zona. Este otro transecto lo utilizo para esta zona y este para acá. Ahora, el señor Guamán está preguntando que si los cortes no son necesariamente perpendiculares al río. Tiene razón. Los transectos no necesariamente son perpendiculares al río, porque recuerden que lo que nosotros queremos es determinar cómo se está moviendo la lámina de agua en la superficie del terreno. Y para eso lo que nos interesaría más bien es cómo están las curvas de nivel. Entonces, los transectos los tendríamos que determinar teniendo en cuenta las curvas de nivel que nos estarían representando las laderas, porque lo que nosotros queremos determinar es la pendiente de la ladera. Entonces, esos transectos deberían estar cortando estas curvas de nivel para representar esa pendiente. Ahora, ¿por qué entonces mencioné el río? Porque recordemos que al río está llegando todo el agua de lluvia. De alguna manera. Entonces, digamos que esto sería una referencia, pero que la podríamos subdividir. Aquí, por ejemplo, donde está este tributario, nosotros sabemos que este tributario también le llega el agua por escurrimiento laminar de las laderas. Entonces, si quisiéramos mayor detalle, podríamos dividir aquí esta zona y calcular un transecto para esto, un transecto para esta otra zona, y etcétera. El asunto es que a través de los transectos que son representativos de cada una de las laderas de escurrimiento, es que nosotros tendríamos que determinar la pendiente. Ahora, este trabajo, digamos que puede ser bastante tedioso, pero afortunadamente ya tenemos también la ayuda de los sistemas de información geográfica. De tal manera que estos sistemas de información geográfica nos pueden dividir aquí las pendientes. Las pendientes, digamos, y zonificar las pendientes de tal manera que nosotros ahí ya podríamos identificar cuáles son las zonas que son representativas. Y esto nos permitiría además incluso poder determinar pendientes medias en cada zona.
Permítanme un minuto, estoy tratando de recordar un... Ya. Allí en el chat he colocado los datos de la tesis de maestría de la ingeniera Miluska Rosas Barturén, que se denomina Cuantificación de la erosión hídrica en el Perú y los costos ambientales asociados. Esta ingeniera es egresada de nuestra universidad y, bueno, es ex alumna de nuestra universidad, y su asesor también es ex alumno de nuestra facultad. La investigación la han hecho en la Universidad Católica, y entonces tenemos que, que esta investigación la han realizado a todo lo largo del territorio nacional, utilizando esta fórmula de erosión hídrica. Y como el nombre lo dice ahí, no solamente han calculado la erosión hídrica laminar a todo lo largo del territorio, sino también han determinado cuánto cuesta ambientalmente la pérdida de suelo que está asociada. Este documento lo pueden encontrar ustedes en internet, de tal manera que allí van a tener los resultados del estudio, y que ha permitido determinar cuáles son las zonas más críticas a nivel de nuestro país. De todas maneras, deben tener en cuenta que este es un estudio regional a una escala macro, de tal manera que para un estudio específico se tiene que hacer el cálculo detallado. Bueno, tenemos además aquí que queremos mencionar cuál es la magnitud comparativa de la erosión. Y nos encontramos que, bueno, de hecho, si el valor de la pérdida de suelo es 0, la erosión es nula. En cambio, se consideran valores muy altos cuando tenemos 200 megagramos. Recuerden ustedes que un megagramo es una tonelada. O sea, cuando el valor de la pérdida de suelo anual es de 200 toneladas por hectárea y por año, entonces ahí diríamos que la erosión es muy alta. Y es moderada si tenemos valores que están en el orden de 10 a 50 toneladas por hectárea y por año. Esto nos daría la pérdida de suelo en toda la cuenca. Pero de ahí nos preguntamos qué parte de estos sedimentos llegan al cauce. Y no todos llegan, porque la mayoría queda retenida en las depresiones, también en las zonas planas, en los obstáculos o incluso en la vegetación. Este estudio que estamos mostrando aquí nos determina un factor de excedencia, que se considera como el cociente entre el valor de sedimentos que se producen y el valor que se entregan. Bueno, en realidad es al revés.
El factor de excedencia es el cociente entre lo que recibe el río respecto a lo que se produce. De tal manera que si el río recibiera el 100% de los sedimentos que se producen en la cuenca, el factor de entrega sería 1. Pero nos encontramos de que no es 1, sino que es menor a 1. Y esto es porque hemos dicho que una buena parte de los sedimentos van quedando retenidos a todo lo ancho y largo de la cuenca. En este gráfico entonces vemos que se ha expresado en función del área de la cuenca, de tal manera que el máximo valor del factor de excedencia es 0.5. Diríamos entonces que por lo menos podemos asegurar que la mitad de los sedimentos que se producen en la cuenca no llegan al río. Ahora, el porcentaje es mayor cuando la cuenca es muy pequeña y va aumentando a medida que la cuenca crece. De tal manera que para una cuenca de 20 kilómetros cuadrados de superficie ya nos encontramos de que el factor de entrega o factor de excedencia es de 0.18, más o menos. Es decir, que para cuencas hasta 20 kilómetros cuadrados diríamos que el 18% de los sedimentos que se producen llegan a la cuenca. Y a medida que la cuenca va creciendo, esto va disminuyendo, de tal manera que para cuencas de 250 kilómetros cuadrados solamente llega el 10% de los sedimentos. Y para cuencas de 500 kilómetros cuadrados llega menos del 10%. Por supuesto que estos son valores referenciales y que pueden cambiar grandemente dependiendo de cuáles son los obstáculos, cobertura vegetal, etcétera, a todo lo largo de la cuenca. Pero lo podemos considerar como una referencia, en la cual nos encontramos que este gráfico nos permite encontrar esta ecuación, que nos relaciona el factor de excedencia con el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, donde el factor de excedencia está en adimensional. Entonces, recuerden ustedes que lo que estamos viendo en este punto se refiere a los sedimentos que se producen en la cuenca por erosión laminar. Posteriormente, nosotros vamos a estudiar un capítulo de transporte de sedimentos, que nos van a decir cómo se mueven los sedimentos a lo largo de los ríos. Todavía no socavación, movimiento nada más. Y entonces aquí vamos a decir que esa es la producción de los sedimentos. Aquí en la cuenca es donde se producen los sedimentos. Y a través de los ríos, quebradas y demás se movilizan en mayor volumen. En el capítulo de transporte de sedimentos, entonces nosotros vamos a ver cómo estos sedimentos que han llegado al río se mueven. Y por eso es muy importante lo que hemos estudiado ahora, porque nos ha permitido calcular cuál es la cantidad de sedimentos que se producen en la cuenca. Bueno, para poder terminar este capítulo, tenemos aquí lo que corresponde a algunas fórmulas. ¿Dónde está esto? Algunas formas de protección del terreno. Anteriormente habíamos mencionado estos factores que nos están dando algunas formas de prácticas de conservación y que pueden proteger al terreno de la erosión. Y entonces nosotros tenemos que cuando hablamos de recuperación de cuencas, reforestación, protección del suelo, etcétera, lo que estamos haciendo es prácticas de conservación para proteger el suelo de la erosión. Digamos que la reforestación nos va a permitir disminuir esta erosión y podemos encontrar que en algunos casos el éxito puede ser, digamos, asegurado porque existe suelo suficiente como para poder recuperar el terreno. Pero en otros casos puede ser no ser tan exitoso,
por eso les mencionaba que en el caso del terreno de la selva tenemos la desventaja que al ser el suelo fino, de hecho tendríamos que tener, en primer lugar, tendríamos que reponer el suelo, es decir, llevar capas de suelo y que tengan una profundidad suficiente como para poder permitir que crezcan los árboles. En principio, entonces diríamos que sí es posible. Incluso en toda esa zona Madre de Dios que ha quedado llena de hoyos cubiertos de agua, podríamos decir que la recuperación es posible. Pero al momento el costo es inmenso, porque tenemos que pensar en realizar todo un movimiento de tierras para poder regresar el suelo a estas zonas. Y una vez regresado el suelo, asegurarnos de que el agua no tenga residuos contaminantes en el caso de esta minería que utiliza mercurio. Y recién poder reponer los plantones para que los árboles puedan nuevamente crecer. Entonces, lo que decimos es que más vale prevenir que lamentar. Esto es posible, recuperar es posible, pero el costo es inmenso, se requiere una gran cantidad de tiempo y no tenemos ni capital y no tenemos tampoco tiempo. Entonces, lo que debemos hacer es evitar la destrucción de los bosques, realizar prácticas de ingeniería que prevengan la erosión. Nosotros necesitamos carreteras, sí, construimos la carretera, pero todas las especificaciones técnicas deben exigir que los cortes en las zonas con vegetación representen nuevamente el recuperar la erosión después de, digamos, de haberlos realizado y tener la carretera para asegurarnos de que no existan allí zonas que puedan ser como la fotografía que mostramos, en los cuales el terreno se ha perdido por este efecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Fotografía que mostró? No vi la fotografía, ingeniero. Ah, ¿no vio la fotografía? Eso fue en la clase pasada. Aquí les voy a mostrar de nuevo. Tenemos, ¿dónde está? Ingeniero, también de pasar le puedo hacer una consulta. ¿Hay una manera de transformar este factor de pérdida de suelo de tonelada, hectárea por año y este factor de conservación para hallar la concentración de sedimentos en el cauce del río? No. ¿Por qué? Porque ya le dije que esto es a nivel de toda la cuenca. Y usted está tratando de transformarlo en otra cosa que es el transporte en el río. Y justamente eso fue lo que les dije, que nosotros tenemos que en el caso de la erosión laminar o la producción de cuencas, se produce a todo lo largo y ancho de la cuenca. Mientras que lo que usted está tratando de determinar es la concentración en una sección del río, es decir, el transporte de sedimentos en el río. Entonces ya hemos dicho, en la cuenca se produce una cantidad, esto llega al río, y no llega todo, llega una parte. De la parte que hay en el río, esta se mueve a todo lo largo del río. Y en el río, en cada sección del río es diferente. Por tanto, no podríamos determinar esa concentración de esa manera. Eso ya lo vamos a ver en el capítulo de transporte de sedimentos. Esta es la fotografía a la que me refería. Aquí nosotros tenemos una carretera. Esa carretera es muy buena, es muy importante, etcétera, pero al hacer la carretera se han hecho cortes de terreno. Y como pueden ver, estos cortes de terreno han dejado el suelo desprotegido. Y aquí se está produciendo una acción erosiva. Viene la lluvia, se lleva el suelo. Y aquí estamos viendo los resultados. Hay una pérdida de suelo muy importante. Aquí nosotros hemos calculado solamente cuántos sedimentos se producen y cuántos pueden llegar al río. Pero recuerden ustedes que la próxima vez que llueva, va a encontrar esto ya vulnerable y va a empezar a dañar también a las áreas vecinas.
Y a medida que va pasando el tiempo, esto va aumentando, va aumentando, va aumentando, e incluso puede dañar a la misma carretera. Por eso les decía que al construir la carretera se tiene que volver a reponer la cubierta vegetal para evitar que esto suceda. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo entonces el próximo día, o sea, mañana. Ingeniera, ¿Sí? ingeniera, una consulta sobre el pequeño trabajo que nos dejó de hacer una crítica, o sea, un texto Un acerca del resumen webinar. crítico. Ajá, un resumen crítico. Por ejemplo, a mí y a un compañero, un par de compañeros, también llevamos con usted el curso de recursos. Así que podríamos presentar el mismo resumen crítico en los dos cursos. Sí, Sí, porque gracias. al fin y al cabo es individual. Pero sí me tienen que Claro, presentar uno en individualmente. cada curso porque yo no lo voy a jalar de un curso para llevarlo al otro. Sí, ingeniera, Ingeniera, gracias. hay un caso también. Hay ¿Cómo algunos dice? hay algunos que estamos llevando abastecimiento con el ingeniero Basualdo y tenemos un cruce. ¿En qué hora De tienen cruce? De 6 a 8 va a haber una práctica con el ingeniero Basualdo. Allá. Esa es una buena pregunta. Bueno, lo voy a pensar. Mañana les contesto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, señores. Hasta mañana.